Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Sean bienvenidos a esta su serie y su canal Hablemos de Historia Venezuela. El día de hoy vamos a darle inicio a una miniserie titulada Las pugnas por el liderazgo en la historia de Venezuela, paralelismos con la actualidad. Vamos a conversar con nuestro buen amigo Gustavo Velázquez, abogado, historiador y experto en negociación, con quien nos paseamos por este tema a lo largo de nuestra historia, empezando desde los albores de la independencia y llegando hasta nuestros días. En esta primera parte abordaremos el periodo 1810-1836. Todo esto ha sido iniciativa del blog Apertura Venezuela, de la Red de Organizaciones Vecinales de Baruta, de Polis Caracas y de la ONG Baruta en Movimiento. Todo articulado por nuestro buen amigo Rafael Melo, a quien agradecemos esta buena iniciativa. Esperamos que lo disfruten y nos vemos al cierre. Gracias por su atención. Hay que empezar, a mi manera de ver, de manera casi que obligatoria, por decir que las pugnas por el liderazgo en Venezuela nacieron con la venezonalidad misma, ¿no? Nacieron con la República, nacieron con nuestra forma de ser, con nuestra idiosincrasia, y vienen acompañándonos desde que hay los primeros intentos de república hasta nuestros días, ¿no? Voy a poner, por ejemplo, un ejemplo que es muy claro. El propio tema del liderazgo de Simón Bolívar. Bueno, Simón Bolívar le tomó entre 7 y 8 años hacerse con el liderazgo indiscutido de las fuerzas patriotas en Venezuela. Su actuación en 1810, evidentemente, es sobre todo la de agitador, con aquello de la Junta Patriótica, va en una de las misiones que va hacia Europa a buscar apoyo, sobre todo a Londres. Ahí convence a Miranda de que se venga a Venezuela, entre otros. Y a partir de allí, bueno, estuvo buscando un lugar protagónico dentro de todo ese escenario convulso de la Primera República, ¿no? Y siendo que logró, que fue ser nombrado coronel desde muy temprano y prácticamente sin mérito alguno, más allá que el de su propia posición social y seguramente un respaldo económico a la causa que no era poco importante, pues la verdad es que ese mismo año, en esa misma república empiezan a sucederse episodios de pugnas por el liderazgo. Uno de los más notorios y de los primarios tiene que ver entre, por ejemplo, el Marqués del Toro y Francisco de Miranda. Los mantuanos caraqueños y los mantuanos que estaban de alguna manera ganados la causa de la República, privilegiaron en las primeras de cambio al Marqués del Toro como jefe, como comandante del ejército republicano. Dada su inexperiencia, el Marqués del Toro tuvo un estruendoso fracaso, sobre todo en Valencia, entre 1811 y principio del año 12, y entonces allí, bueno, se impuso lo obvio, ¿no? El ala más radical de la Junta Patriótica, que venía apuntalando la figura de Miranda por ser obviamente la figura con mayor experiencia militar y más dotes para un escenario de guerra, pues finalmente logró imponer que Francisco Miranda fuera nombrado generalísimo y luego dictador plenipotenciario de la República, pero ya prácticamente cuando las cosas estaban en un punto de no retorno. Pero ahí tienes claramente un escenario, un ejemplo de lo que fue esa pugna. Al final, los propios patriotas, como ustedes saben, un grupo de jóvenes, algunos de ellos coroneles, y con Simón Bolívar a la cabeza, terminan entregando a Francisco Miranda bajo el argumento sabido de la supuesta traición por la capitulación, etcétera, y no debe dejar de verse allí un escenario también de pugna por el liderazgo, porque sin duda alguna hay razones para pensar que ese grupo de jóvenes patriotas vieron allí una oportunidad de deshacerse de Miranda, y lo cual era de alguna manera una manifestación de esa pugna por el liderazgo de la que estamos hablando. Lo acusaron de traidor, lo acusaron de ladrón, de que se estaba llevando el tesoro de la República en el barco donde se iba a embarcar, y bueno, el tema de las castas siempre presente, pero de alguna manera eso también tuvo que ver con una pugna por el liderazgo. Fíjense, cuando entramos en la Segunda República, el Libertador viene desde Occidente con la famosa campaña admirable, triunfante, entra a Caracas en agosto de 1813, pero resulta ser que en paralelo Mariño
está librando una extraordinaria campaña, que es la campaña de Oriente, y lo proclaman libertador de Oriente. Entonces, evidentemente, con esos títulos, ellos se veían entre iguales. En ningún caso uno reconocía al otro como jefe, ¿no? Y esa jefatura se va a venir a dilucidar ya después, es cuando se constituye como tal la Segunda República. Efectivamente Bolívar es presidente y queda como comandante supremo de las Fuerzas Patriotas, pero el año 14, luego de la victoria, no transcurre de una manera positiva, empiezan los cuestionamientos muy serios al liderazgo de Bolívar, y Bolívar termina siendo desconocido y expulsado del territorio nacional por su propio tío político, que era nada más y nada menos que el general José Félix Rivas, quien lo desconoce en Carúpano el 4 de septiembre de 1814, y lo monta en un barco y lo manda para Cartagena expulsado el 8 de septiembre de ese mismo año. Cipriano, perdón que te interrumpa. Si no se monta rápido en ese barco, corría el riesgo de que lo fusilaran, porque no era un simple desconocido, era casi un acto de rebeldía contra él. No, sí, claro, se puede decir que fue casi que un golpe de Estado en una república incipiente, ¿no? Porque Rivas lo desconoció junto con Piar. Es más, uno se lee la biografía de Rivas, de Juan Vicente González, y te da a entender no, esto lo dice de manera expresa, quien secunda a Rivas en ese plan, porque tuvieron a Bolívar y a Mariño juntos. Así es. Ajá, y los expulsan juntos, pero claro, a Mariño lo dejan en un calabozo, mientras que a Bolívar lo tratan un poquito mejor, porque era el sobrino de Rivas y ellos se trataban bien, etc. Pero Juan Vicente González da a entender que Piar venía furioso de Margarita, y que él pensó, Rivas pensó que venía a fusilar a Mariño y a Bolívar, entonces prefirió sacarlo antes que lo fusilaran. Sí. Así es. Y ahí se arma un nuevo grupo de conflicto, ¿no? Así es. El grupo que rodea a Piar, que quieren también quitar del medio a Bolívar y a Mariño. Exactamente. Ahora, la suerte termina jugando a favor de Bolívar. ¿En qué sentido? De que es expulsado, efectivamente se va a Cartagena. Por cierto, hay un personaje de estos grises de la historia, le juega una triquiñuela a Bolívar y a Mariño, y se termina quedando con buena parte de los tesoros que se habían llevado los patriotas de Caracas en la huida de Oriente, un tal Bianchi, que era el pirata Bianchi. Así es. Digo que termina jugando la suerte un poco a favor de Bolívar, porque Rivas se queda como jefe supremo del ejército, pero todos sabemos que al final todo termina mal con la batalla de Urica, donde Boves los barre, y la única buena noticia de Urica es que Boves muere. A ver, Gustavo. Pero justamente en esa etapa, como bien decías tú, la rivalidad no solo era de personajes, sino de regiones, porque eran prácticamente provincias autónomas, no dependían políticamente ninguna de la otra, ¿no? Logran unirse para todo el movimiento de independencia. Y entonces en Oriente, después que cae la Primera República, el primero que se viene a invadir el país nuevamente es Mariño. Él se viene en enero, y entonces él se convierte en el caudillo de Oriente. Pero en ese interín, en ese proceso, si bien era quien estaba liberando Oriente, y de alguna manera Bolívar, que también venía del otro lado, pedía ayuda, también a Mariño, como caudillo de ese país de Oriente, de esa región de Oriente, esa gran provincia de Oriente, consigue sus propios rivales en ese mundo oriental, en ese país oriental, que lleva a que, pues, de alguna manera se debilite ese liderazgo que tenía Mariño ahí en esa época, y comienzan los enfrentamientos con Bermúdez, etcétera, ¿no? Allí también hay un proceso de lucha por el liderazgo en Oriente, que de alguna manera favorece que las cosas no salieran bien en esa reconquista de la República.
bueno, vamos a encontrarnos con otro episodio complicado que va a ser cuando nuevamente, después que cae la Segunda República, todos estos caudillos se van al exilio y entonces, estando en Haití, viene entonces la pelea por el tema de la conducción de lo que va a terminar llamándose la expedición de los Cayos, que realmente son dos expediciones que ocurren el mismo año. Una que llega a Margarita, una que fracasa, que hace su intento en Ocumare, donde incluso hay un episodio allí polémico, donde muchos autores afirman que Bolívar pensó en suicidarse y que incluso llegó a tomar las pistolas para pegarse un tiro ante una situación muy compleja, donde se vio rodeado prácticamente solo de realistas por el fracaso del desembarco. Y la otra que efectivamente llega a Margarita, que es cuando se empieza realmente a reconstituir lo que podríamos llamar la Tercera República. Sin embargo, para que Bolívar fuese reconocido como el jefe de esa expedición, tuvo que intervenir el presidente Petión y condicionar la entrega a los barcos de las armas, de las municiones y de algunos hombres a que todos los demás reconocieran que Bolívar era el jefe. O sea, si no hubiera sido por Petión, ninguno de esos caudillos, sobre todo los orientales, hubiesen reconocido a Simón Bolívar como jefe de la expedición de los Cayos. Y bueno, eso es el año 16. Al año siguiente vamos a ver dos acontecimientos adicionales. El Congresillo de Cariaco, que lo lidera Mariño, donde lo primero que hace es desconocer la jefatura suprema de Bolívar, y bueno, a Piar, que termina siendo fusilado por una conspiración que era real, pero uno no puede dejar nunca de preguntarse, bueno, ¿y por qué Piar sí y Mariño no? ¿O por qué Piar sí y Bermúdez no? ¿Por qué Piar sí y tantos otros que lo desconocieron no? Entonces, obviamente ahí vuelve a sonar un poco el tema, el fantasma de las castas. Y digo yo que Bolívar termina ya de asegurar su jefatura, para que Gustavo comente esto, ya en el año 18, cuando el más importante guerrillero patriota que ya hay para ese momento, que no está bajo su mando directo, pero que está haciendo estragos con los realistas en los llanos, que va a ser el centauro de los llanos José Antonio Páez, finalmente lo conoce en 1818 en el acto Cañafístola, en el marco de la campaña del centro, y Páez, contrario a lo que mucha gente pensaba, reconoce a Bolívar como jefe supremo del mando patriota, aunque un año después le va a decir que yo contigo para la Nueva Granada no voy porque mis llaneros no van a aguantar esa montaña y yo mejor me quedo por aquí. O sea que era un sometimiento como a medias, como condicionado. Adelante, Gustavo. Sí, esa última etapa que comentas es bien interesante, porque es una guerra no solamente contra los españoles, sino inclusive interna, ¿no? Porque en el Congresillo de Cariaco, allí, promovido por Mariño, como bien decías tú, si bien nombran como autoridad suprema a Bolívar, quien se queda con la jefatura militar, ¿no? Es Mariño, ¿no? Entonces, allí se empieza a dar esa rivalidad, que es la que se ha mantenido siempre, quién es el mejor general, ¿no? El mejor guerrero. De tal manera que, bueno, ya ahí se torna la situación. Bolívar empieza a tomar otro tipo de liderazgo, fusilan a Piar y mandan a buscar a Mariño. Mariño hace caso omiso de eso, vamos a decir, se queda en Cumaná, donde de alguna manera tiene el beneplácito de los que lo rodean, de los militares de ese momento, y entonces espera que bajen las aguas, ¿verdad? Y entonces, bueno, viene todo ese proceso terrible del gran enfrentamiento social que termina siendo esa etapa de la guerra de nuestra independencia, ¿no? Entonces, pienso yo ahí que también llama a la reflexión, ¿no? Si bien todos querían la independencia de Venezuela del Reino de España, también había una lucha
por el poder interno, ¿no? Que es una de las tesis de Carrera Damas, ¿no? Que al final dicen que lo que era una guerra civil por el control de los poderes internos, ya que pues en España el rey estaba pues en precarias condiciones y era necesario, los criollos veían aquí una oportunidad, pero eso se mezcla es con una guerra social, ¿no? Como bien mencionabas tú, el tema de las castas. Y esa es, de alguna manera, la gran popularidad, aparte de que como que, bueno, le sonaba bien la flauta como guerrero de Boves, que Boves de alguna manera representaba a esas castas desposeídas, que era pues uno de los temas, de los valores que estaban planteando en la nueva república, ¿no? El tema de la igualdad, la fraternidad, etcétera. Entonces, allí como que se encuentran ante esa gran realidad. No solamente era un tema de la independencia del Reino de España, no solamente era de quién era el gran guerrero, sino que se consiguen ante una realidad social de cambio, que si quieren ganar la guerra, les toca a los caudillos ponerse de acuerdo entre ellos para lograr esa, vamos a decir, tercera expedición hacia Carabobo, ¿no? Correcto. Y poniéndolo en contexto, Gustavo, yo diría que al final los años 17 y 18 terminan siendo claves en que Bolívar asegure el mando supremo y sea reconocido como tal. Primero por el fusilamiento de Piar, que le manda un mensaje claro a todos los demás, en el sentido de que, mire, yo estoy dispuesto a matar gente si es necesario para acabar con la guachafita, ¿no? Ese yo creo que es el mensaje más claro que se desprende de lo que hizo Bolívar, ¿no? De hecho, en el famoso diario de Bucaramanga, escrito por el coronel Perú de la Croix en 1828, mientras que Bolívar monitoreaba la convención de Ocaña desde esa ciudad, dice el coronel Perú de la Croix que Bolívar le habría comentado en una de esas conversaciones que quedaron registradas para la historia en ese diario, que la muerte de Piar había sido muy útil porque acabó con las discusiones por el mando y eso terminó, le puso coto pues a esa pugna que había por el liderazgo de la jefatura suprema del bando patriota. Yo creo que además de eso a Bolívar lo favoreció algo importante, porque al final en la guerra, al igual que en la política, el tema son los resultados, ¿no? Y a Bolívar lo favoreció claramente el haber terminado la labor que había empezado Piar con respecto a Guayana. Piar es el héroe del Juncal, es el héroe del San Félix, pero es Bolívar quien termina de asegurar el control sobre el Orinoco y el control de la provincia de Guayana, que estaba fuera del control republicano antes de 1816 y 17. Y además, no le va bien en la campaña del centro, a pesar de que hay acciones militares importantes en esa campaña que le lleva casi todo el año 18, pero al regresar a Guayana y convocar al Congreso a Angostura, dejar la República más o menos organizada, por lo menos en cuanto a lo institucional se refiere, y comenzar con la campaña de la Nueva Granada y tener éxito después de la enorme aventura tan arriesgada que se lanzó de haber llegado al noreste de la Nueva Granada por el páramo de Pisba y no por donde lo estaban esperando, creo que eso sin duda alguna terminó de apuntalar a Bolívar hacia la cúspide del mando, porque no había ninguna duda de que bajo su dirección se había tenido un éxito contundente en la Nueva Granada. Así que Bolívar regresa a Venezuela en el año 1820 sin ningún tipo de disputa con respecto a quién es el jefe supremo, y por eso logra organizar de manera exitosa, a mi manera de ver, tanto el armisticio con Morillo como la campaña de Carabobo en el año 1821. No sé qué opinas tú de esto, Gustavo. No, definitivamente, porque allí se empiezan a perfilar en todo este proceso que venimos relatando, tres grandes caudillos, ¿no? Al principio, que son Bolívar, Mariño y Páez, ¿no? Naturalmente hay otros, Piar también, pero inicialmente eran estos tres. Y aquí hay una
una pregunta de Yajaira Freites que dice: ¿cuál fue el pensamiento político y social de Mariño aparte de liderar el ejército para liquidar a los realistas? Bueno, hay 5 volúmenes de Parra Pérez sobre Mariño. Ahí está bien expresado muchas de las proclamas que ahí se planteaban, pero al final muchos de estos caudillos prefirieron quedarse en la patria chica, como dicen, y no acompañaron en ese instante a Bolívar en la expedición hacia Nueva Granada. De los militares formados, de los pocos militares formados que habían, al principio, pues está Bolívar, que es mayor que Mariño, y Mariño es otro formado afuera, formado militarmente y académicamente, más joven que Bolívar, pero bueno, Bolívar venía de Europa con otra formación, con otra experiencia, y bueno, definitivamente terminaba siendo, con todas las críticas que se le puedan hacer, pues un líder superior en conocimiento, en estrategia, pero el pensamiento que había en lo que aparece pues en algunos de los manifiestos de Mariño es bueno, el tema tenían la misma visión de la patria grande, de unir a Colombia, de unir estos virreinatos o la capitanía general con el virreinato. En alguno de sus escritos está planteada la misma tesis de Bolívar, pero sobre todo unir a las diferentes provincias del país en función de ese tema de igualdad social, pues, ¿no? Al igual que aún viniendo de otro estrato social, ¿no? Y al igual que hace Bolívar, pues liberan esclavos, etcétera, de sus propiedades en función esencialmente de la guerra. Correcto. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a seguirle dando entonces orden cronológico al asunto, ¿no? Liberada Venezuela y teniendo Bolívar el mando supremo asegurado en 1821, pues entonces Bolívar decide regresar a la Nueva Granada y de ahí empezar la liberación del sur, primero por Ecuador y luego él decide continuar hasta Perú y luego separarle el Alto Perú del Perú y crear la nueva República de Bolivia, que en principio se llamó la República de Bolívar. Mientras que eso está ocurriendo, evidentemente las rivalidades de los líderes de la independencia que se han quedado en sus respectivas zonas empiezan a aflorar, ¿no? Un poco puede explicarse esto por la ausencia física del Libertador, otra también por el tema de lo que acaba de decir Gustavo, el regionalismo, independientemente que éramos una sola república, Páez empieza a ser así como que el símbolo de la venezolanidad. Santander, por el contrario, es un héroe natural de la Nueva Granada, y así, ¿no? Entonces, eso empieza también a crear allí unas ciertas fricciones. Páez empieza en ese tema de la venezolanidad. Nosotros fuimos quienes pusimos la sangre, hemos sido leales, etcétera. Pero al mismo tiempo, creo que tenemos que abundar más sobre ese tema de Páez y lo que viene con Santander, etcétera. Pero queda aquí de vicepresidente Sea, ¿no? En Angostura. Y con lo mismo que decía Cipriano, él también, el vicepresidente Sea, tiene una actitud muy regionalista y no se busca precisamente el favor de los venezolanos que estaban en Angostura en el Congreso de esa época. Es correcto, es correcto. Y además, aquí van a empezar a pasar cosas muy interesantes, porque como Bolívar está básicamente ausente, Santander hace uso de su vicepresidencia para imprimirle también un toque muy personal a este asunto, y Páez aquí en Venezuela acrecienta su influencia, acrecienta su poder, al igual que lo está haciendo, por cierto, Juan José Flores en el Ecuador, que no hay que perderlo de vista en toda esta ecuación. Y entonces viene un hecho como por ejemplo el de la Cociata,
que todo el mundo despacha de manera muy rápida y muy fácil, diciendo ya una vez un movimiento separatista, y la verdad es que la Cociata no empezó siendo un movimiento separatista. La Cociata fue básicamente en su esencia un movimiento de desobediencia civil contra Santander, porque Santander da unas órdenes de casi imposible ejecución, Páez no las lleva a cabo, Santander básicamente lo trata de reprimir y de hacerlo llamar casi que para enjuiciarlo. Páez se revela, están en un titubeo si va o no va a Bogotá. Miguel Peña lo convence de que no vaya. Páez está ensillando su caballo cuando Miguel Peña le dice no vaya porque Santander lo va a fusilar. ¿Ah? Y efectivamente eso empieza a generarle a Páez una serie de apoyos de todas las municipalidades que básicamente, insisto, era un acto de rebeldía contra Santander, más que un acto de separación de Colombia. Lo que pasa es que se terminó transformando en el semillero o en la semillita de lo otro que viene después. Adelante, Gustavo. Y bien importante esto último que señalas, ¿no? Porque prácticamente uno lee esos episodios y prácticamente Santander humilla a Páez, ¿no? Y Páez dice, pero bueno, si yo no he hecho sino cumplir las órdenes que vienen de allá de Bogotá, y entonces no recuerdo quién es el que lo acusa ante, ahora recuerdo que lo acusa ante el Congreso de Bogotá, y bueno, es el que genera se genera todo ese conflicto y se da ese planteamiento que tú acabas de hacer, que es muy importante resaltarlo, que son las municipalidades las que alzan la voz, ¿no? Entonces, si bien venimos de haber triunfado en la guerra de la independencia porque se logró una unidad de propósito entre los jefes que estaban ahí, porque si bien Bolívar era el líder, bueno, seguían habiendo una cantidad de jefes, no es que era Bolívar y más nadie, ¿no? Todavía seguían pues los otros generales que de alguna manera eran caudillos de distintas regiones del país, que eran muy importantes y de alguna manera se logró ese consenso entre líderes. No fue que esa rivalidad de liderazgo llevó a que acabaron con todos los otros líderes, siguieron allí de alguna manera actuando. Muchos se fueron con Bolívar en sus expediciones y otros se quedaron en Venezuela, bueno, restableciendo su familia, sus propiedades después de la guerra y de alguna manera también bajo el cobijo del general Páez, que era el jefe militar de la provincia de Venezuela, ¿no? Así es. Y bueno, el que lo acusa era el que era el intendente, no recuerdo en este momento quién era, que es el que arma todo este juicio que le abren a Páez allí. Entonces aquí hay un hito importante que es, empiezan a hacer una unidad de propósito interna en Venezuela. Y a la vez comienzan, que seguramente lo vas a mencionar ahora, comienzan todos esos rumores, bueno, eso comienza después, todos esos rumores de que Bolívar se quiere coronar. Allí el tema de la unidad de propósito pareciera que se empieza a romper y de alguna manera se generan unas condiciones que llevan después a la separación, pero me estoy adelantando allí un poquito, Cipriano. Sí, bueno, cuando Gustavo dice que se está adelantando un poquito, obviamente está pensando que primero hay que referirse de manera necesaria a 1828 y 1829, porque ahí pasaron cosas demasiado graves, ¿no? Muy importantes a efecto de estos temas de la pugna por el liderazgo, porque el año 28 es un año muy, pero muy polémico. Ojo, primero Bolívar ya ha venido a Venezuela. Exacto, eso es importantísimo. Importantísimo. Y se da cuenta de la situación y contrario a lo que están pensando en Bogotá, de que casi que va a traer a Páez amarrado a la cola de un caballo a ponerlo en una plaza pública, lo ratifica como jefe militar del departamento de Venezuela, ¿no? Lo cual hace todos los honores.
Y todos los honores, así es, lo cual indica también un poco, no solamente el peso de Páez, sino también la habilidad y el olfato político del Libertador, que entendió, bueno, este no es el tipo con el que yo me tengo que meter, por lo menos si quiero preservar la paz de la República y la estabilidad de esto. Pero el año 28 es muy polémico, porque se presenta el tema de la Convención de Ocaña, en la cual prácticamente Santander ha constituido un partido y está retando a Bolívar. Y Bolívar se ve en minoría en la convención, para hacer el cuento corto, y rompe el quórum. Pero la sorpresa no es nada más que Bolívar rompa el quórum, porque eso, digamos, dentro del juego parlamentario lo podemos ver como normal, sino que se declara dictador. Y aquí entonces viene un cambio claro en el juego político, y los enemigos de Bolívar entonces asumen esto prácticamente como un obstáculo insalvable para el juego de la política, y empiezan a conspirar por otra vía, que básicamente llega a su punto culminante con el atentado a su vida el 25 de septiembre de 1828, el cual se salva milagrosamente, como todos sabemos. Ahí, bueno, ahí ya viene un punto de no retorno, vienen los juicios, Bolívar mete la mano en el juicio de manera casi que descarada a través del general Urdaneta, y terminan tomándose decisiones sumamente polémicas, como que Santander, que todo el mundo da por hecho que es el cerebro detrás del atentado, termina siendo perdonado por Bolívar y mandado al destierro. Carujo, que entró con los hombres dentro de la residencia de San Carlos, al mando de la gente que iba a matar al Libertador, también termina siendo perdonado a la vida y mandado a Venezuela. Pero el general Padilla, el héroe del lago de Maracaibo, resulta ser que es condenado a muerte y es fusilado. Entonces, y estaba preso en el momento en que ocurrió el atentado. O sea, él no podía haber sido jamás uno de los autores ni materiales ni intelectuales del atentado. Entonces, todas esas decisiones que toma Bolívar son muy polémicas. Y además insisto con el tema de la dictadura, que obviamente las dictaduras de antes no son iguales a las dictaduras de ahora. Las dictaduras antes eran vistas como una forma necesaria de estabilizar la república. Pero obviamente es un periodo muy convulso. En el año 29 viene una guerra con el Perú. Se libera una batalla que Sucre, Bolívar manda a Sucre al mando, y Sucre tiene que derrotar al general Lamar y estabilizar las cosas, porque pretendieron atacar a Colombia y generar una guerra entre Perú y Colombia. Y bueno, el año 30 es el año del derrumbe, el año de la renuncia de Bolívar, del asesinato de Sucre, de la implosión de Colombia, etcétera, etcétera. Y entonces entramos en otra fase distinta, que es a la que se iba a referir Gustavo cuando me cedió la palabra. Adelante, Gustavo. Sí, que bueno, justamente comienzan un grupo en esa construcción de la nueva República de Colombia, viendo justamente esos acontecimientos que señalaba Cipriano. Decían, bueno, no, aquí hace falta no el dictador, ¿no? Sino lo que necesitamos es el rey, ¿no? Y después vemos cómo hacemos. Entonces hay un grupo que se dedica a estimular eso, y generan papeles que llegan a todas partes, y generan aquí en Venezuela pues mucha alarma. Ya hay muchos que en la provincia de Venezuela pues están cansados de no ser tomados en cuenta, enjuiciados, etcétera, a través de los seguidores de Santander en Bogotá. Y entonces, bueno, esto nos va a llevar ya a una rivalidad que va a coincidir justamente con la muerte de Bolívar, ¿no? Correcto. Por cierto, aquí un oyente nos dice, Gustavo, que nos saltamos el tema de la Convención de Cúcuta y el intento de darle organicidad a la Gran Colombia. Lo que pasa es que no venía al caso citarla, ni a eso ni a la Constitución de Cúcuta del año 21, porque es que en ese momento prácticamente no hay pugna por liderazgo. En ese momento Bolívar está en la cúspide de su gloria en cuanto a Colombia se refiere. O sea, es el héroe de la Nueva Granada, es el héroe de Venezuela, es el hombre que le ha logrado dar libertad a todos estos territorios, le organiza una república, le da una constitución, su proyecto político queda plasmado en esa constitución. No lo nombramos es porque no viene al caso, porque el tema central de este conversatorio es la pugna por el liderazgo, y ahí Bolívar más bien está en un momento casi que de tranquilidad en cuanto a su liderazgo se refiere, ¿no? Obviamente habría que citar también que en las campañas de Perú y tal hubo cierta pugna también allí
ciertos roces con otros líderes militares, ¿no? Pero yo creo que lo que deberíamos hacer, Gustavo, también ahora el tiempo es volver a Venezuela y ocuparnos de cuándo viene el nuevo capítulo de las pugnas por el liderazgo, que es con la revolución de las reformas de 1836, cuando Carujo, y se dice que con la mano de Mariño por detrás, derrocan a Vargas, a quien habían adversado abiertamente en las últimas elecciones presidenciales. Bueno, como acabamos de ver, las pugnas por el liderazgo a lo largo de la historia de Venezuela nos acompañan desde nuestra propia guerra de independencia y la fundación de la República. De hecho, no le fue nada fácil al libertador Simón Bolívar asegurarse el mando supremo e indiscutido de las fuerzas patriotas, y tampoco le fue fácil después el ejercicio del poder como jefe de Estado de la llamada Gran Colombia. Terminamos esta parte introduciendo apenas lo que va a ser un muy polémico episodio de la historia de Venezuela, como es la llamada Revolución de las Reformas, ocurrida en 1836. Con ese tema empezaremos la próxima parte. Hasta luego.